Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jueces capítulo 16, verso 22, declara: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amén. Es un versículo aislado, ¿sí? Pero saben que el libro de Jueces es un libro histórico, ¿sí? Y en el pueblo de Israel, que a lo largo de la historia de Israel sucedieron muchísimas cosas, porque el pueblo de Israel era innumerable. Pero sin embargo, el Espíritu eligió ciertas personas y ciertos sucesos para que queden registrados en la Biblia, porque toda la Escritura es, dice la palabra, inspirada por Dios el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo inspiró ¿para qué? Para que quedaran grabados estos sucesos. Y Pablo, cuando habla de la historia de Israel, él dice que todo lo que quedó registrado es para nuestra enseñanza. Porque cuando miramos hacia el pueblo de Israel, hacia la vida de Israel, nosotros podemos tomar enseñanza de lo que ellos han hecho, en lo que se han equivocado, para que no cometamos los mismos errores, aún en sus aciertos. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ser bendecidos, tomando ejemplo de ellos, ¿sí? Entonces vemos que nada de la Escritura es desechable, nada de la Escritura está de más o es innecesario. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y la Escritura es de bendición para nosotros y de enseñanza para nosotros. Y vemos que la Biblia aquí nos relata, porque está hablando de alguien. Usted sabe de quién está hablando la Biblia en este pasaje, en estos capítulos: de Sansón, ¿sí? Sansón, que declara la palabra, verso 13 al comienzo, Jueces capítulo 13, verso 5, dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Sí? Vemos aquí que este Sansón era una promesa que habían recibido sus padres. Este Sansón había venido con un propósito a esta tierra. Y vemos que Dios trae esta palabra y pone algunas indicaciones acerca de quién iba a ser esta persona. Y esta persona no era una persona más que, como la que daba vuelta por ahí. Esta persona dice que iba a ser nazareo, ¿sí? No nazareno, nazareno de Nazaret, nazareo, ¿sí? Y los nazareos eran personas que tomaban votos delante de Dios. ¿Para qué? Para consagrarse y vivir exclusivamente para Él. El libro del Número declara que aquel que quería podía tomar votos de nazareo. ¿Para qué? Para dedicarse un tiempo exclusivo para Dios. Aquel que decía: bueno, yo siento en mi corazón que este año me voy a dedicar al Señor. Entonces tomaban estos votos de nazareo, ¿sí? Para llevarlo adelante, para consagrarse para Dios y para ser bendecidos mediante ellos. Pero sin embargo vemos que en el caso de Sansón no era así. ¿Por qué? Porque Sansón no había sido una decisión de él, había sido una decisión de Dios, ¿sí? ¿Quién dijo que él iba a ser nazareo? Sansón no podía ni hablar, ni había nacido todavía. ¿Quién dijo que iba a ser nazareo? Dios. Los padres no dijeron nada tampoco. Dios le dijo a sus padres. Se lo dijo a su madre y luego se lo dijo a su padre para reafirmarlo. Pero Dios eligió a este varón. Y Dios dijo: este varón será nazareo, será consagrado para mí desde su nacimiento. Dice, porque no dice cuando llega a la edad de 12 años, porque tenía por costumbre a los 12 años ya se consideraban. Vieron, en el pueblo de Israel no existía la preadolescencia, no había grupo de pre como tenemos acá. Ellos llegaban a los 12 años, hacían un examen y bueno, a partir de los 12 años aprobaban el examen, entonces estaban calificados para responder delante de Dios y se los consideraba como jóvenes adultos, ¿sí? Hoy no, vieron que hoy los nenes de 12 años no tenemos esa enseñanza que había en aquel tiempo, ¿sí? Pero procuramos eso. Entonces vemos que tampoco se esperó una edad específica, sino que Dios dice desde su nacimiento. Desde el nacimiento, Sansón será consagrado para mí, y lo declara el Señor. Entonces vemos que Dios declara cuáles eran las condiciones para que él pudiera ser nazareo, qué debía cumplir el nazareo, cuál era el voto del nazareo.
Y declara tres cosas importantes que leíamos recién en el verso 5. Dice, no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 5 dice así: pues de aquí que concebirá y dará a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Vemos que aún su madre había sido consagrada para Dios. Él dijo, vos tenés que empezar a cuidarte, porque lo que se está gestando en vos es para mí. El varón que viene en tu vientre será para mí, para mi uso, para mi gloria. Yo he puesto un propósito sobre él. Entonces vemos que declara aquí, y lo vemos también en los votos nazareos, que lo que demandaba era que no se podía rasurar la cabeza, ¿sí? No podía pasar navaja por la cabeza, no se podía hacer un corte. La ley judía le dejaba que se recorten un poco el pelo y un poco la barba para que queden ordenados, ¿sí? Para que estén más o menos prolijos. Pero sin embargo a él no se le permitía cortarse el cabello. Dice más, no podía tomar vino, ¿sí? No podía beber vino. Y no podía tocar cosa inmunda, lo vemos explícito cuando se le da la orden a la madre, ¿sí? Porque esta era la ley de los nazarenos, no podía acercarse a un cuerpo muerto. No podía tocar un cuerpo muerto. Entonces vemos tres cosas, ¿sí? No se podía rasurar la cabeza, no podía beber vino y no podía tocar un cuerpo muerto. ¿Entendemos estas tres cosas? Esto es lo que debía cumplir a lo largo de toda su vida, desde que nacía. Y los primeros tiempos la madre se tenía que encargar. Pero luego debía tomar él la decisión y el compromiso de llevar adelante esto. ¿Y por qué Dios pide esto? Porque uno se pregunta, y tiene un propósito también, ¿por qué el voto del nazareo era considerado como una consagración? Porque es esto lo que se tomaba. Cuando alguien era nazareo era alguien consagrado para Dios. Y vemos la primera, vamos a ver esto brevemente. Dijimos que no podía tomar vino, debía abstenerse de vino, ¿sí? ¿Por qué debía abstenerse de vino? Porque había un propósito sobre él. Y todo lo que él iba a llevar adelante no podía ser influenciado por algo exterior, ¿sí? Y no podía el vino apoderarse de él. Vemos que la palabra dice, por ejemplo, en Efesios 5:18, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el vino, ¿sí? No sé si alguna vez ha tomado usted, quizás fue siempre nazareo desde que nació, pero el vino, cuando uno toma en exceso, se apodera de uno. Todo lo que tiene alcohol, ¿sí? Que Dios tenga misericordia de aquellos que pierden sus carriles por tomar demasiado alcohol, ¿sí? La Biblia no te limita a no tomar. Lo que está mal es que Él te tome a vos, que Él se apodere de vos, ¿sí? Y si no querés tomar, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero vemos que esto es lo que Dios quería darle a entender a Sansón, que él no podía ser dominado ni influenciado por nada que viniera de fuera, sino que desde dentro debía ser movido a servir a Dios. Desde su interior debía ser movido a Dios. Y estas condiciones debía reunirlas y llevarlas adelante desde su nacimiento, ¿sí? Y saben que cuando nosotros vemos nuestras vidas, este voto de consagración ha recaído también sobre nosotros, ¿sí? Y usted dirá, pero yo no hice ningún voto de nazareo. No, pero dijimos que Sansón hizo voto de nazareo. No, Dios hizo el pacto con él, porque Él lo eligió. Y Dios lo ha hecho con nosotros. ¿Por qué estás acá hoy? ¿Porque eligiste a Dios? ¿Qué dijo Jesús? No me eligiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, ¿sí? Y hubo un día donde Él nos eligió, donde llegamos a su presencia. Y Sansón era elegido desde su nacimiento. ¿Para qué? Para vivir para la gloria de Dios, para consagrarse para Él.
Y lo mismo sucede con nuestras vidas, porque nosotros, ustedes dirán, no, pero yo era ya viejito, o yo, no sé, ya había tenido una larga vida, no. Pero cuando vinimos a Él, dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y experimentamos un nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿O no es así? Un nuevo nacimiento. Cobra vida en nuestro espíritu que estaba muerto, que no tenía conciencia de Dios, ahora cobra vida y somos conscientes de Dios. Nuestros ojos son abiertos y vemos la gloria de Dios y decimos, no, pará. Este Dios es santo, mi vida es miserable. Y comenzamos a ordenarnos progresivamente. No es que uno es santificado, ¡pum!, le sale la aureola el primer día que llegó. Progresivamente vamos cambiando hasta el día de hoy, hasta el día de nuestra muerte. Seguiremos cambiando. Acá nadie es perfecto. Ninguno de los que estamos aquí. Pero sin embargo hemos entendido esto, que desde nuestro nuevo nacimiento hay un propósito de consagración de nuestras vidas para Dios. ¿Sí? Así como lo hubo en Sansón. Entonces vemos que nosotros también debemos entender la enseñanza que nos dejan estas tres condiciones que tenía Nazaret. Y esto que usted dirá, bueno, ¿qué me está diciendo, doctor? Que hoy no tome vino, justo que hoy tenía para comer un asado. ¿Quién tiene que comer asado? Vamos para allá. Mi tío todo atrasado me dijo, hoy, gloria al Señor. Pero no estamos diciendo eso, estamos diciendo lo que significa esto. ¿Qué significa esto? Que para servir a Dios, porque el consagrarse de Sansón no era porque sí, para que él sea el santo de Israel y todo lo adorara, no, para que él pudiera servir a Dios, porque Dios es un Dios santo. ¿Usted sabe eso? Nosotros servimos a un Dios santo. Y Él demanda esa santidad, esa vida santa para poder servirle. No son cosas que se nos ponen acá en la iglesia que uno debe hacer para parecer más lindo. No, son cosas que Dios pone. ¿Sí? Entonces vemos que Él tenía que consagrarse porque estaba a punto de comenzar a servir a un Dios santo. Y para servir a este Dios santo, nosotros también debemos entender lo que significa esto. Que para servirle, nada del exterior, como leíamos recién lo que decía Pablo en Efesios, puede influenciarnos para servirle. Nada de fuera puede ser condicionante para que yo lleve adelante mi servicio, sino que el servicio debe nacer desde dentro de nuestro corazón. Porque es Él que produce el querer como el hacer, declara la palabra, por su buena voluntad, por medio de su espíritu. Entonces cuando yo sirvo a Dios, cuando yo decido comenzar a servir a Dios, decido comenzar a consagrarme para Él, debe ser algo que nace desde mi corazón, donde habita Él. ¿Por qué es esto? Usted dirá, sí, esto ya lo entendemos, pero ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, dice la palabra, servimos a Dios, ¿por qué? Hay algunos que sirven y predican el Evangelio por contienda o por rivalidad. Hay algunos que sirven para ser vistos de los hombres. Hay algunos que se esfuerzan y dan lo mejor el sacrificio, ¿para qué? Para ser aplaudidos, para buscar un reconocimiento. Y Dios desecha eso. Dios lo desecha, así se hace el mejor, el más capaz en lo que haces, el más sabio en lo que haces. Si sos movido para creer, generar algo en aquello, esperando algo de aquel que te está viendo, te está escuchando, créame que Dios lo desecha. Nada del exterior puede motivarnos e influenciarnos a servir a Dios. Nada. Desde nuestro corazón debe nacer el deseo de servirle a este Dios. Sí que servimos a los hombres, pero no lo hacemos para agradar a los hombres. Lo hacemos para agradar a Dios, para honrar a Dios, para aquel que nos ha llamado con este propósito santo. Y Dios conoce el corazón, hermanos. ¿Sí? Por eso debemos entender a quién estamos sirviendo. Pero acá podemos nosotros decir amén todo lo que queramos, pero Dios sabe mi corazón y la motivación de mi corazón. Si realmente hay una motivación correcta o realmente me comprometí porque no quiero que me saquen el cuero, estoy cansado, ya que hablen de mí. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo estamos haciendo por Dios, porque amamos a Dios, porque creemos en lo que Él ha puesto en nuestras vidas y buscamos seguirle, servirle con temor, con pasión, sin importar si menosprecian o no menosprecian mi trabajo? Estoy esperando algo. Porque es esto lo que le dice a Sansón, estás esperando, él no debía ser influenciado por nada, por eso debía abstenerse. ¿Sí? Y Dios nos manda a abstenernos de todos estos malos deseos que corrompen nuestro servicio a Dios. Porque Dios conoce el corazón. A mí siempre me llama la atención los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón eran los únicos junto a su padre que podían servir a Dios. Dios los había elegido para que lo hagan.
Pero eso no le daba la libertad para hacerlo como ellos quisieran. Y cuando fueron a prestar servicio con una motivación equivocada, dice que algunos dicen que tomaron fuego de otro lugar que no habían tomado, y otros dicen, la mayoría dice que estaban borrachos. Sí, justo como lo que tenía prohibido Sansón. Dice que fueron consumidos. Y Aarón dice, cuando vio esto, dice que empezó a correr, a gritar. ¿Qué hizo Aarón? Dice que Aarón enmudeció. No le reclamó nada a Dios, porque él sabía que era un Dios santo al que estaban sirviendo. Y muchas veces corremos para hacer cosas para Dios, y no, yo quiero hacer esto, lo otro, y corremos. Nadie dice que no haya un deseo en nuestro corazón. Nadie lo dice que no. Es bueno, en la misma palabra dice que aquel que anhela obispado, buena obra desea. Y es verdad, es bueno desear, pero debemos entender que nuestro servicio debe ser en dependencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Él me tiene que decir qué tengo que hacer yo. Y esa debe ser nuestra oración. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué necesita, Señor, que yo haga? Dios no está ahí sentado en el trono esperando a ver qué hace este por mí. No. Él ya nos dijo y te dice cada día qué tienes que hacer. Y me dice cada día qué tengo que hacer. Y si no sé qué tengo que hacer, oremos a Dios. Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga, Señor, para ti? Él ha muerto por nosotros. Ahora nosotros debemos vivir para Él. En dependencia de Él. Para que Él nos guíe. Para que Él nos lleve a donde quiera llevarnos. Para que Él haga de nosotros lo que quiera hacer. Somos simplemente instrumentos elegidos como este Sansón para manifestar su gloria, para consagrarnos para Él. Y Él va a decir qué tenemos que hacer. Yo siempre le cuento, hay un deseo en mi corazón que está todavía, ¿sí? Que yo quería tocar el teclado, ¿sí? Quería tocar el teclado y Dios me había puesto algo, Dios siempre te va guiando, te va hablando. Yo me decía que había algo nuevo. Y bueno, yo dije, Señor, el teclado que tanto estoy esperando, ahí vamos, Señor. Vamos, me arremangué, estaba jugando una liga, una liga, digo, Señor, me voy a dedicar a ti, me voy a consagrar, voy a buscarte ahora sí. Señor, ya me imaginaba ahí sentado, todos llorando mientras yo tocaba. Que tocaba mal, hacía llorar todo. ¿Sí? Y un día me encontró el pastor Walter y me dice, allá mi suegra me dijo que enseñan instrumentos. Bueno, vamos para allá, digo. Voy para allá, llego ahí y estaba el pastor Andrés Garzón. Y le digo, oye, vine acá porque me quiero que acá enseñen a tocar instrumentos. Y dice, no, acá no enseñamos más, ya dejamos un año de enseñar. Acá le enseñamos la palabra, me dice. Así que te invito, Señor, bueno, nos pusimos a hablar ahí. Bueno, ya vení, digo, Señor, bueno, si después de este encuentro. Y empecé a estudiar la palabra, me recibí ahí de 2 seminarios. Y hoy puedo enseñar ahí, digo, Señor, tú me llevaste ahí. Tú pusiste ese propósito. Yo quería otra cosa, yo buscaba otra cosa. Pero Dios dice que. ¿Me escuchó lo que digo? Dios dice que. Nosotros no le decimos a Dios qué le voy a dar a Dios. Él te dice qué le vas a dar. ¿Cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu vocación? Porque Él te ha puesto el don y el talento. Mirá si Dios no va a conocer que hay en vos, si Él lo ha puesto. ¿Cómo le vamos a decir, no, Señor, yo creo que yo pinto para profeta, Señor, porque tengo muchos sueños, capaz comemos mucho de noche? No, Dios ya sabe qué hay en vos, Él ya lo sabe. Él te va a decir, Él te va a guiar, Él te va a enviar. Porque no es para que nos orgullecemos, nos va a mandar a servir con lo que nos ha dado, porque es para el servicio de la iglesia. No es para creernos más que el otro porque tenemos más o menos, no. Hay que volcarlo, hay que darlo. Entonces vemos lo primero. ¿Sí? Nada, ningún estímulo externo puede influenciarnos para servir a Dios. Debe nacer desde nuestro corazón, desde el interior, donde habita Él. Porque desde ahí Él te va a hablar. Desde ahí Él te va a llevar, Él te va a guiar, Él va a poner palabra, Él te va a dar revelación, el sueño, Él te va a confirmar cada paso que vas a dar. Luego vimos también, dijimos el número 2, no se podía cortar el pelo. ¿Sí? Hoy en día, bueno, no se usa tanto. Hoy todos tienen bien rapadito el pelo, la mayoría. Pero en ese tiempo, que no se pudiera cortar el pelo era una señal de vituperio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tantos años, dijimos, imagínense, quédese tantos años sin cortarse el pelo.
Y en ese tiempo no existía el head and shoulder. Y había tierra, no había asfaltado. Y la barba, no había los cuidados que hay hoy. Era un vituperio, era un menosprecio que alguien no estuviera prolijo en su porte. Es más, Pablo dice en 1 Corintios, fíjense que no solamente el tiempo de Israel, el tiempo de Pablo también, dice Pablo en 1 Corintios 11:14, la naturaleza misma ¿no enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¿Sí? Eso no es para este tiempo, usted puede usar el pelo como usted quiera, siempre, como decimos, prolijo. Pero era una deshonra, era un vituperio para ellos. Era un vituperio que era visible, todos sabían. Era una burla en medio de la sociedad. Era algo que lo llevaba a menospreciar y a no encajar muchas veces con muchos. ¿Por qué? Porque lo tildaban de. ¿Sí? Y como dijimos, esta señal, porque nadie sabía si había tomado vino, nadie sabía si había tocado un animal muerto o un cuerpo muerto, pero todos veían su cabello crecer, su cabello largo. Era tan largo, dice que se había hecho como unas trenzas. Su barba, todo lo veían, había una señal visible en la vida del Nazareo. Y lo mismo sucede en la vida del creyente. En la vida del creyente hay una señal visible. Sí que Dios obra en el interior, en el corazón, pero desde el interior flota, reverdece y da luz hacia el exterior. Y en nuestro exterior, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vivir, nosotros debemos entender que no vamos a encajar siempre en este mundo. Y que muchas veces, y esto a todos le han pasado, vamos a ser vituperados, menospreciados, porque cargamos el vituperio de Cristo y no debemos temer en llevarlo, porque Pablo decía, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pero decía Pablo, salgamos fuera del campamento, porque él había sido llevado fuera del campamento y solamente los malditos, los desechados eran quitados del campamento como Jesús para ser crucificado. Y nosotros hoy tenemos que salir muchas veces a ser vituperados. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida distinta. Porque no nos conformamos a este siglo y a este mundo. Porque nos tratan de tontos, de locos, de religiosos, de fanáticos, por no seguirle los pasos. Pero sin embargo no debemos avergonzarnos. Porque muchas veces, hermanos, cedemos a muchas cosas. ¿Para qué? Para encajar. No, pasa que mi familia, no quiero que... No. Tenemos un compromiso con Cristo. No me aguanto, yo viste que tanto da ella, yo los quiero mucho. No importa. Tenemos que consagrarnos. Acá no te estamos diciendo a dónde tenés que ir, a dónde no tenés que ir, cada uno sabe. Pero si vas a donde no es un buen ambiente, sabés que tenés que estar firme. Sabés que tenés que decirle que no lo que tenés que decirle que no. Y si sos débil, bueno, no vayas. No hay vuelta para dar acá. No pido oración a la iglesia, voy a ir, no sé. Me invitaron ahí no sé, no quiero faltar respeto a nadie. Me invitaron a un evento ahí. Oren por mí para que yo sea fortalecido y no caiga. Y estamos ahí, bien, empezamos a mover el pie despacito ahí. Estos hermanos que no oran, me escribí nuevo en el grupo, hermano, oren más. Si somos débiles, no vayamos a donde no tenemos que ir. Nosotros nos conocemos, hermano. Cada uno conoce sus debilidades y sabe de dónde lo sacó el Señor. ¿Sí? Yo dejé de tomar cuando conocí al Señor. Porque a mí me gustaba tomar mucho para la fiesta, era lo mejor. ¿Sí? Porque era divertido, porque todos tomaban. Y dejé de tomar. Un día escuché a una persona y dice, ¿por qué vas a volver de donde Dios te sacó? Y dije, sí, Señor. ¿Por qué volver? ¿Por qué tomar esas cosas que me pueden hacer caer? Porque mire que que quiera estar firme, dice, mire que no caiga. No confiemos en, yo estoy preparado. Yo no sé. Yo oro a Dios todos los días como Él nos enseñó a orar. Señor, no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Porque somos débiles. Y hasta el día que partamos de esta tierra, estamos en este envase que le gusta la carne. Por eso debemos tener cuidado. Y no tener vergüenza de llevar el vituperio de Cristo. Y si no te quieren invitar más, que no te inviten más. Te ahorras de decirle que no. Vieron que muchas veces tenemos miedo, vergüenza, no me da cosa decirle que no. No vayas.
A mí me dejaron invitar porque no iba, no le vamos a invitar porque no va, bueno, no me inviten más. No tengo nada que compartir. Lamentablemente queremos muchas veces a nuestra familia, pero no tenemos nada que compartir. En una fiesta así, un evento así, si queremos ir a la tarde a tomar unos mates. Pero no hay nada para compartir. Con esto le estoy diciendo, hermano, estoy hablando específicamente si usted sabe que no le va a hacer de bendición, si usted se va a controlar, vaya. Si usted sabe decir que no, lo que tiene que decir no, vaya, porque aparte va a mostrar el ejemplo. Van a ver los otros, no, este es un ejemplo, mirá. La verdad es que lo que predica lo hace. ¿Sí? Con esto no estamos diciendo que se aísle dentro de una burbuja y meta llave en la puerta de su casa y no se junte con nadie, no. Pero debemos cargar sobre nosotros el vituperio de Cristo. A pesar de lo que nos digan, a pesar de lo que nos tilden, nos marquen, debemos entender que no es vergüenza, porque aquel que se avergüenza de Cristo, aquí en la tierra, Él se avergonzará de nosotros delante de sus ángeles en aquel día, declara la palabra. ¿Sí? No tengamos temor a lo que digan, que digan, la gente siempre va a hablar, que digan, ¿sí? Y que hablen mintiendo, obvio, porque no va a venir acá, ¿cómo hablan de mí? Bueno, pero yo le estoy dando para hablar, que hablen mintiendo, pero carguemos con esta vida santa y justa, porque una vida santa, si bien nace desde el interior, florece hacia afuera, se ve, la gente lo ve, y no solamente aquí dentro de la iglesia, tus vecinos lo ven. Tú, el resto de tu familia lo ve, el que te conoce lo ve, dice el trabajo, me dice, me parece que algo raro, te van a preguntar y bueno, después ya sabes que vos no quieres saber nada con ellos. Porque ya te conocen y te van a preguntar, hasta te van a respetar. Si te dirán, no, a mí me hace la vida imposible, bueno, estará una vida imposible, pero porque en vos está viendo realmente que estás cargando el vituperio de Cristo, que estás llevando una vida que quiere honrarle con tus debilidades, con mis debilidades y mis errores, pero que quiere honrarle y vivir para aquel que nos ha salvado y nos ha llamado con un propósito. Y esto experimentaba Sansón. Y esta es la vida del cristiano. Y lo tercero, no se podía acercar a personas muertas. Dice el número 6:6 cuando habla de esto. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, está hablando del voto de Nazareo, no se acercará a persona muerta. Esto significa que él debía manifestar una separación completa de todo aquello que lo contamina, porque tocar un cuerpo muerto lo contaminaba y perdía ese voto nazareo. Entonces vemos que había una vida radical y exclusiva que debía llevar delante de Dios, alejándose de todo aquello que lo contamina. ¿Sí? En este caso era algo natural, era un cuerpo muerto. Y esto para nosotros, usted dirá, sí, pero yo no trabajo en el cementerio, no ando haciendo nada raro, ¿sí? Pero nosotros, dice la palabra, vivíamos en otro tiempo muertos en delitos y pecados. Vivíamos en un sistema, en un mundo corrompido y lleno de muerte. Esto significa que cada vez que yo pongo mis ojos a la disposición de mi corazón y meto mano de este mundo y de lo que este mundo ofrece, estoy contaminando mi vida. ¿Usted entendió lo que estamos diciendo? Porque somos de este mundo, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y cada vez que yo tomo de lo que este mundo me ofrece, cada vez que extiendo mis manos hacia lo que el mundo da como bueno, que no es nada bueno, estoy contaminando y corrompiendo mi vida. Entonces vemos que lo que Dios estaba haciendo con Sansón, lo estaba llamando a una vida santa igual que a nosotros. Una vida libre de toda contaminación, de todo aquello que nos corrompe. Porque el Señor sabe que vivimos en este mundo. Pero Él mismo dijo, ellos no son de acá. No somos de acá. No podemos tomar parte con este mundo. No podemos enredarnos en las cosas de este mundo, hermano. Tenemos que santificarnos para Dios. Tenemos que llevar una vida santa, justa, delante de sus ojos, porque a esto nos llamó. Y para esto nos dio su Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos. Para eso nos dio su palabra, que dijo, además de que no son del mundo, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo mismo que entendía David, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y vemos que en la vida de Sansón, teniendo estos votos que tenemos nosotros, hubo un problema. Porque hay un problema cuando uno no atiende al llamado del Señor. Porque Dios llama,
¿Sí? Dios llama, pero nosotros debemos atender a ese llamado. Y vemos que surge un problema, y es cuando Sansón menosprecia este llamado del Señor. Dice, capítulo 14, verso 1, dice, descendió Sansón a Timnat. Dice que él descendió a la tierra de los filisteos. Él descendió a ese mundo corrompido, a ese mundo que nada quería saber de Dios. Es más, estaban en contra de Dios, porque saben que el sistema de este mundo parece muy bueno, muy humanista, que se preocupan unos por el otro, que cada uno es libre de pensar como quiere y decidir como quiere, pero este mundo está en contra de Dios. Está en contra de Dios. Y si está en contra de Dios, va a estar en contra de nosotros. Y va a buscar la forma de corrompernos para llevarnos con ellos, arrastrarnos con ellos. Pero el problema está en nosotros, hasta dónde cedemos, hasta dónde vamos, hasta dónde permitimos que este mundo influya sobre nuestras vidas. Y sabe que el error de él fue haber descendido. No está hablando también de una posición, y no que seamos mejores que alguien, pero Dios nos puso en un lugar de privilegio. Y muchas veces tomamos esa mala decisión de descender, de volver de donde Dios nos sacó, de lo que éramos. Y vemos que en este mundo, en este sistema, dice la palabra que hay un príncipe que gobierna. Hay alguien que está entretejiendo todas las cosas. ¿Para qué? Para que todo marche hacia la destrucción. ¿Y ese es quién? Satanás. ¿Sí? No quiero hablar mucho de Satanás, porque no lo vamos a exaltar, pero vamos a descubrir sus artimañas. Porque él es mentiroso y homicida desde el principio, declara la palabra. Es a él cuando descendemos, él siempre nos está esperando y todos sabemos esto. Él siempre está allí esperando. Y vemos, ¿sí? Lo puse así para que entendamos más claro. Vemos que cuando Satanás ve que descendemos, cuando Satanás ve la ocasión porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, está allí pendiente, porque está expectante, está pendiente, ¿sí? Y vemos tres cosas que hace Satanás. Nos abre tres puertas, ¿sí? Usted dirá, oh, ya me estoy empezando a entregar. No, pero vamos a ser breve acá. ¿Saben qué? Dice el versículo 1 del 14. Dice, y vio intimar a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando se presenta la tentación pasamos por tres cosas, ¿sí? Primero, vio, dice. ¿Qué vio? Ya se desvió de él, no bajaba para hacer justicia contra los filisteos. Él puso los ojos en una mujer. Dice, vio a una de las hijas de los filisteos. Sabía que no tenía que tener relación con ellos, se metió con una de las hijas de los filisteos. 2, versículo 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto intimar una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. No solamente que vio, sino que le gustó. Porque Satanás conoce que nos gusta. Venimos de ahí, nos entretenía ahí. Y 3, versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, ¿sí? Ya había decidido, ya había tenido una reunión, iba a poseerla. Así que vemos que él vio, él deseó y él lo tomó. Vemos lo que sucedió en Eva. Eva dice que ella vio la fruta, codició la fruta y se fue corriendo y comió la fruta. Acá cuando Dios le dijo, miren muchachos, todo debe ser destruido, en el pueblo donde Josué pasó para destruir, dice que Acán que vio un manto. Como ninguno, dijo. Esta era mía. Vio el manto, codició el manto, tomó el manto. Y el pueblo pereció por un solo hombre. Vemos también David. David vio a la mujer. Podía haberse metido adentro y decir, Señor, que vi cerrar todas las ventanas. Codició a la mujer. Y no quedó ahí. Tomó a la mujer. Y vemos cómo sigilosamente Satanás nos va llevando a ceder ante la tentación. Pero como Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros, vemos que somos nosotros seducidos, dice Santiago, hacia lo que nos gusta. El problema de Sansón estaba en el lugar incorrecto. Y muchas veces nosotros nos encontramos en el lugar incorrecto. Vos decís, Señor, pero yo quiero hacer las cosas bien. Pero estamos yendo, decimos, Señor, líbrame de todo mal, y nos estamos yendo para los lugares que nos hacen mal. Y es allí donde descendió Sansón.
descendió al mundo y comenzó a comportarse como uno de ellos. Vieron, en el versículo 10 dice que además de haberla tomado, dice que, versículo 10, vino pues a su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Los jóvenes del Filisteo. Hacían banquete por 7 días, con todo lo que se proponía ahí en las fiestas inmorales que se llevaban adelante. Él estaba haciendo una fiesta, se estaba comportando como uno de ellos. Ya era uno más, ya no se lo podía distinguir. A Sansón, ¿por qué? Porque cometió el error de haber descendido a donde no tenía que haber descendido. Cometió el error de dirigir sus pies a donde Dios le había dicho que no. Y no solamente eso, vemos que después tiene la relación, porque tuvo una relación con esta mujer y como él no pudo casarse, se enloqueció, después buscó otra, una tal llamada Dalila. No vamos a entrar en la historia, ustedes después léanlo, son 3 capítulos la historia de Sansón. Y Dalila le insistía, quería saber su fuerza allí, y vemos que él comienza a mentir, y ya se había convertido en un mentiroso. ¿Sí? Y no mentiroso, era un engañador, porque se inventaba cada historia para convencer a su otra mujer, a su novia, a su pareja. Y vemos a un Sansón totalmente desconcertado. Este Sansón, que había sido llamado con un propósito santo desde el nacimiento, totalmente descarriado, perdido, irreconocible. Era irreconocible, era más parecido a los filisteos que al pueblo de Israel. Totalmente alejado de los mandamientos de Dios. Y llegamos al versículo, luego de la historia de Dalila, capítulo 16, verso 20, luego de tantas mentiras, dice, y le dijo Sansón, y dijo, ¿sí?, luego de haberla engañado a Dalila una y otra vez, y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sí? Es un gran problema que Dios aparte de nosotros. Pero mayor es que nosotros no nos demos cuenta. Sansón no se daba cuenta. Porque cuando Satanás interviene y te seduce y te lleva, no viene para hacerse compañero de vos y hacer las paces. Bueno, vos no te metas conmigo, yo no me meto con vos. Viene para matar, hurtar y destruir. Y destruyó su vida espiritual. Lo volvió insensible a la presencia de Dios. ¿Y qué tuvo que ver Dios en esto? Si Sansón se dirigió hacia allí, si Sansón siguió su engañoso corazón, ¿qué culpa tuvo Dios que hoy él no esté donde tenía que estar en el propósito y sirviéndole? ¿Acaso hay culpa de Dios? ¿Podemos culpar de algo a Dios? No. El hombre siempre es el que se aleja de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros. No era que Dios lo abandonó. Sansón había abandonado a Dios y se volvió insensible y no reconoció que Dios ya no estaba sobre él. Y vemos que después, encima, es llevado como escarnio, porque él había derrotado muchas veces a los filisteos, había matado mucho. Y es llevado a un evento ahí que hacían durante 7 días también, porque los filisteos, dijimos, hacían banquete durante 7 días. Y este poderoso Sansón, quien había nacido con un propósito santo, que iba a traer libertad sobre el pueblo de los filisteos, hoy estaba haciendo burla y escarnio de sus enemigos. Hoy era el payaso de su fiesta, lo usaban para divertir, se traían a Sansón, cuélguenlo ahí en el medio. Y se reían y se burlaban de él. Lo usaban como un títere. Porque es eso lo que hace el mundo. Nosotros creemos que allá encajamos, no encajamos. ¿Y cuántos jóvenes vemos que hoy parece que la pasan bien y no la pasan bien? Son títeres de Satanás. El mundo hace escarnio con ellos. ¿Cuántas personas, cuántas familias, matrimonios alejados que creen que bueno, ahora no hay más responsabilidad? No. Están padeciendo allí porque están yendo hacia un camino de destrucción. Porque el diablo no se anda con juego, el diablo no juega a ser diablo. La iglesia juega a ser iglesia, pero el diablo no juega a ser diablo, él es diablo. Y destruye, y corrompe. Pero ningún poder tiene que nosotros no le hayamos dado sobre nuestra vida. Y Sansón se encontraba allí,
siendo un espectáculo de risa para aquellos a quienes debía derrotar. Pero sin embargo, vemos lo que leíamos recién. Dice que lo llevaron, le sacaron los ojos, lo raparon, ¿sí? Porque lo raparon, le sacaron los ojos y lo llevaron. Pero sin embargo leíamos, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vemos aquí la misericordia del Señor. Porque Dios es un Dios de gracia. Porque Dios nunca hace descansar su propósito sobre los hombres. Su propósito descansa sobre sí mismo. Y Él mismo se encarga de llevarlo adelante. Él no va a poner nada en manos de nosotros porque sabe que somos torpes. Pero Él no falla. Y Él no cambia. Él tenía un propósito con Sansón. Y a pesar de lo que estaba padeciendo Sansón, el pelo comenzó a crecer de nuevo. Y vemos la intervención de Dios también allí. ¿Saben por qué? Porque dice que esto, a pesar de cortar el pelo, Él le dijo: el pelo lo que le da fuerza. Dice que le sacaron los ojos. ¿Qué necesidad había? Pero Dios lo permitió. Para que Sansón dejara de mirar su exterior y comenzara a mirar para adentro. Sansón había dejado de mirar para adentro. Sansón había dejado de pensar en aquel que lo había llamado. Sansón se había olvidado de este Dios que había puesto un propósito sobre él. Entonces vemos que la gracia del Señor no se detenía sobre su vida, y vemos así el verso 28 en medio de ese circo en el cual se encontraba haciendo escarnio de sus enemigos. Verso 28, capítulo 16 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Cuando Dios le sacó los ojos, cuando Dios permitió que esto sucediera, Él reconoció que la fuerza no venía de su pelo. La fuerza no estaba en lo que Él podía hacer. Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en lo que yo sé hacer y perdemos de vista de eso. No reconoció: Señor, puedo ver para adentro, y digo: Señor, la fuerza viene de ti. Por eso te pido una vez más, solo esta vez, Señor, fortaléceme. Solo esta vez, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Él confesó su pecado. Y Dios, que es amplio y perdonado, extendió su misericordia sobre Sansón. Dice que recobró las fuerzas allí, habiéndose atado sobre dos columnas importantes del templo. Dice que fueron movidas y fue destruido ese templo del Dios que ellos adoraban. Todos los filisteos que se estaban burlando de él fueron aplastados y muertos junto a Sansón. Y vemos que Dios es un Dios de oportunidades. Porque cuando vemos las condiciones y los requisitos que Dios pone, miramos nuestra vida y decimos: Señor, yo también he descendido. Y tal vez he perdido el voto. Porque cuando Él rompía alguna de estas condiciones, rompía el voto. Perdí el propósito. Pero el propósito descansa sobre ellos. Y Dios, en su misericordia, es capaz de darnos una oportunidad más cuando nos acercamos con un corazón arrepentido, reconociendo: Señor, fue mi culpa, no fue tu culpa. Fui yo, Señor, no fuiste tú. Yo me metí en esta situación, no tú. Yo te fallé. Y Dios atiende el clamor. Y Dios atiende. Mis hermanos pueden pasar a la alabanza. Y Dios atiende esa oración. Porque Dios es un Dios de amor. Y si Dios dejara de amar, dejaría de ser Dios. Y Dios no va a detener ni va a cambiar lo que Él ya ha establecido sobre tu vida y sobre mi vida. Pero está esperando el momento de que nos arrepentamos y reconozcamos el estado en el cual nos encontramos.
Pues Sansón se hubiera evitado todo ese sufrimiento. Podría haberlo hecho antes, hubiera reconocido en un principio lo que estaba pasando. Pero para Dios nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde. Y muchos de los comentaristas acerca de este versículo, o los versículos finales de la historia de Sansón, la mayoría, lo ponen como un fracaso de la vida de Sansón. Porque habiendo tenido un propósito tan grande, terminó en una muerte tan miserable. Pero sin embargo la Biblia, es que lo que más importa lo que dice la Biblia cierra la historia de Sansón de esta manera. Versículo 31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Pero no estaba apartado, pero no estaba derrotado, no estaba perdido, pero aún nuestros fracasos Dios nos cuenta como victoria. Porque aún lo malo que sucede sobre nuestras vidas, aún lo que parece no tener sentido, está establecido en la voluntad del Señor. Y Él transforma aún lo malo y lo revierte para bien, para cumplir el propósito que Él ha establecido sobre nosotros. Porque Sansón cumplió el propósito de Dios sobre su vida. O mejor dicho, Dios cumplió el propósito sobre Sansón. Dios no perdió. Sansón quizás perdió tiempo por momentos, padecimientos innecesarios, pero Dios lo que determinó hacer sobre Sansón lo hizo. Y Él trajo juicio sobre aquellos que estaban oprimiendo a su pueblo, los filisteos. Y sus derrotas fueron contadas como victorias. Es por eso que lo presenta como un juez en el cual no hubo un detenimiento, sino un juicio continuo, constante sobre Israel. Y ese es nuestro Dios. Ponte de pie. Ponte de pie, ese es nuestro Dios. Porque muchas veces pensamos, no, pero yo lo que he experimentado no tiene salida, no tiene solución. No creo que algo bueno pueda sacar de esto. Pero Dios aún lo malo lo transforma para bien, para su gloria. Aún aquello que parece innecesario, cierra tus ojos, vamos a orar.